Ok, buenas noches. Vamos a continuar entonces con el 6 del capítulo 117, que es un poco largo, la búsqueda del Supremo. A ver qué nos cuentan. Pues es tan largo que Bueno, cuántas vidas nos toca superar. ¿quién quiere leer? Yo leo este primero. La Dale. búsqueda del Supremo. Buscamos al Supremo en los universos, pero no lo encontramos. Él es el interior y exterior de todas las cosas y seres en movimiento e inmóviles. Irreconocible en su misterio, aunque distante, está cerca. El Supremo Todopoderoso es la forma de lo que aún no formado, el modelo de lo que aún no creado. El Supremo es tu hogar universal y cuando lo hayas será como volver al hogar. Él es tu Padre experiencial y aún como en la experiencia de los seres humanos, así ha crecido en la experiencia de la paternidad divina. Os conoce porque es semejante a la criatura, así como también es semejante al Creador. Gracias. Wow. Ahí hay una cita de la Biblia para empezar, ¿no? Él Sí, es el interior y exterior de todas las cosas y seres, en movimiento e inmóviles, irreconocible en su misterio, aunque distante, está cerca. ¿Dónde está el Supremo actualmente? No me acuerdo. ¿En Abona o está? Sí, en Abona, ¿no? pero yo no lo entendería así. Sí, no, no quiere decir en sentido físico, pero incluso en sentido físico. Es que me preguntaba si funciona la expresión de que lo buscamos en los universos, pero no lo encontramos. Ujú. Porque el hecho de que nos digan de que cuando lleguemos a una vamos a reconocer a Dios el Supremo, es porque en las otras partes no están allí, digamos, ¿sí? Como decir el Supremo Todopoderoso, o sea, reconocer al Supremo en la experiencia de poder que también él evoluciona y en la otra parte de la experiencia que es la de la mente. No, no sé si decir que están en algunas como completo, que esté allí, ¿no? Porque el Supremo yo pienso que es como está en toda parte. Sí, yo creería también, porque dice que Él es el interior y exterior de todas las cosas y seres, el movimiento e inmóviles. Eso Es es como si estuviera en toda la creación. como si un pescadito, un pececito dijese, estoy buscando el mar y está metido ahí. Sí. Ujú. Mm. Sí, porque todo lo que existe es en realidad una manifestación experiencial, un proceso que viene siempre de la experiencia y él es el que hace eso posible y además es el que lo sintetiza una vez que se está produciendo. Ujú. Aunque distante, está cerca. Mm. O sea, está ahí. En el libro del Mormón, yo no sé si era el libro del Mormón, eso de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días son los mormones. Sí, Lo que yo buscando, tratando de encontrar la cita de la Biblia, encontré una cita que entiendo que es de allí ese libro, que dice que el Supremo tiene un cuerpo de carne y hueso como el del hombre, tan chistoso. si No quieres puede, te digo de dónde es esta cita que yo tengo acá el Parámoni. sí, ¿cuál es? Ya te digo.
¿Tú tienes qué? El parámoni. No lo entendí. Mira este libro. Mm, Tengo que quitar acá el efecto de video. Ah, Mira, el parámone. que es un paralelo y armonía de el libro de Urantia y la Biblia. Ve, sí, chévere. El autor es, creo que es un reverendo norteamericano. Qué estudioso, ¿no? Y él entonces hizo, esto viene en dos columnas, este trabajo, y la primera mitad del libro te muestra el paralelo entre la Biblia y el libro de Urantia, y la segunda mitad entre el libro de Urantia y la Biblia. Ujú. Entonces, por ejemplo, acá Y está en inglés. está en inglés, pero como en las columnas lo que está es el número de la página y la línea. Ujú, Por ejemplo, aquí estamos en la página 1287. Entonces yo busco en la primera mitad del libro. La primera columna es página 1287 y al frente me va a decir en qué libros de la Biblia, exclusivamente de la Biblia, no es con otros textos sagrados, ujú, se encuentra esa expresión. Eh, sí, 1287, no está el uno, está, qué curioso. Déjame miro en el, puede ser a veces que por más que se esfuercen en la versión en español, queden ligeramente cambiados los números de página o de línea. Entonces, en ese caso hay que mirar en el original en inglés. ujú. Entonces, en el original en inglés, esto es 117.6. Ah, bueno, acá no me dice la línea, solo la sección. ¿Qué documento es? 117.6.1. Mm. Bueno, yo supongo que es acá, dice que puede ser Isaías 30:21. Es impresionante Isaías todo lo que lo citan, ¿sabes? Sabía muchas cosas, sin duda. ¿Quién era? ¿Cómo está en la cronología eso de los reyes? Isaías es de los últimos profetas y él ya tiene una idea de la personalidad de Dios. Entonces él era el que decía, aquel que creó el ojo no verá, aquel que creó el oído no oirá, para dar a Ujú, entender que, pues, que con Dios se podía tener una relación como personal, como de amistad. ujú, Entonces él ya estaba en un punto en que a Yahvé era capaz de presentarlo como un ser personal.
Pues es que ese es el primer descubrimiento que uno hace, ¿no? De Dios, esa amistad, de lo personal, pues. Aquí hay una cita parecida en Isaías y dice, eh, mm, bueno, no sé si esa está a la que se refiere, pero dice, os dará el Señor pan de asedio y aguas de opresión y después no será ya ocultado el que te enseña, con tus ojos verás al que te enseña. Y con tus oídos oirás detrás de ti estas palabras. Ese es el camino y por él, ya sea a la derecha, ya a la izquierda. Mm, Pero acá dices, él es el interior, él es el exterior. Mm, ¿Ese libro del Mormón en qué año fue ese? no, el libro del Mormón es del siglo XIX. Ujú. Puede ser también Corintios 3. Me suena más como que sea Pablo. Miramos, Corintios. Corintios. Primera carta 3:6-9. Dice, yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento. O que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo, ya que somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios, edificación de Dios. No, yo creo que eso es de algo más atrás. La otra posibilidad O, es J-O, está con siglas. Pero aquí al principio del libro está. Esto estaba en la página de la Fellowship, pero luego ya lo busqué y ya lo quitaron. Qué lástima porque se podía consultar el Paramount en línea. Sí. Eh, ¿A quién Bueno, estamos oyendo? no sé. ¿Acá será? Creo que eres tú, Marlene. Son ellos que están allá afuera, llegó Manuel por ahí y hablan allá. Yo creo que es el vozarrón de Manuel que se alcanza a oír. Ah, No, tal vez no identificó esta frase. La otra es jo, pero no sé qué es jo. Acá no encuentro la clave de cada libro. Allá. O uno, la primera carta de Juan. Vamos a ver si sí es o no. 4:7. No, esa dice, queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Yo diría que entonces no está aquí en el Paramount, pero bueno, ahí de pronto es supieron. de otro libro. Es posible, sí, sí, puede ser quién sabe, puede ser de un Veda o ¿De puede cuál? ser del Tao o algo así. Me Mm. suena como el Tao, ¿sabes?
Yo había pensado en ese, sí. Suena como una descripción de... Uy, sí, esto suena como el Tao. Él es el interior. Eso suena como el principio del Tao, ¿sabes? Efectivamente. Pongámoslo en Google. En Google lo estoy buscando, pero no me da. Lo que pasa es que sí que no te salga Urantia, porque por defecto va Sí, no, solamente le puse, eres el interior y exterior de todas las cosas, y ponle un menos y Urantia. menos Para. Urantia, Sí, eso es que para que él salgan las demás. busque páginas que tengan esa frase, pero no tengan la palabra Urantia. No, ¿quién sabe dónde es? Bueno, de tarea lo buscamos luego. No lo encontré. No. La forma de lo que aún no forma esa gramática. En inglés dice la forma de lo aún no formado. El patrón de lo aún no creado. Bueno, patrón o modelo de lo aún no creado. Ujú. Nosotros habíamos dicho que todos los modelos de lo que se va a crear en el universo, en los universos de universos, está en algún lugar. Y ahora nos están diciendo que están en el Supremo. Sí, porque los modelos están en el paraíso, pero son los modelos originales para todo. Ujú, De pronto él es como el depositario de los modelos que corresponden solo al gran universo. ujú. ¿No? Bueno, ahí habla del Supremo en una parte, y luego del Supremo Todopoderoso, y luego otra vez del Supremo. Ahí está, en la parte que dice el Todopoderoso está como enfocándose más en A lo material. sí, en el aspecto de poder de cambiar la energía de la materia, dominarla. Mm. Y eso de tu padre experiencial es también muy curioso. Y fíjate que ha crecido en la experiencia de la paternidad divina. O sea, está diciendo que así como los seres humanos por experiencia aprenden cómo ser papás, él también.
Ujú. O sea que había que celebrar el Día del Padre, mejor dicho. Pues Acá, acá. en los siete padres que dicen que tenemos que conocer, reconocer antes de salir de Urantia, no está el Supremo, pero Mm. está el Padre, Padre Universal. Ah, qué buen dato, sí, los siete padres. Los siete Ah, padres, pero de pronto cuando salimos del universo, de aquí de Urantia, de aquí hasta las orillas de Abona, hay mucho por conocer, porque estos siete padres son los que tenemos que reconocer aquí. mm. Y los... Padre experiencial. Bueno, el papá de uno también es padre experiencial, ¿no? Todos los papás son ¿Sí? experienciales. Bueno, ¿seguimos? O Sí. algo más de ese. Dice que es semejante a la criatura, así como también semejante al creador. ¿Cómo así semejante a la criatura? Por eso dirán ellos que tiene carne y hueso como nosotros. Pues es semejante porque es, o sea, él no nació aprendido, está aprendiendo a ¿Sí? administrar Sí. y Tiene evolución. tiene, s- en una parte dicen que digamos, las incertidumbres y las luchas del ser humano tienen como un paralelo en él mismo. Mm. O sea, él también es, digamos, a otro nivel, obviamente, pero también es que lo que le toca procesar es administrar todo un universo. Más que un universo local, pues son siete superuniversos. Entonces, se debe equivocar, supongo, porque si es experiencial, se puede equivocar, ¿no? Pero es mi padre experiencial porque el padre no es experiencial, ¿no? El, el- el- Él, sí, El Padre Universal no. no, él se experiencia a través de nosotros, Ujú. o sea, a través del Supremo. pero también porque el Supremo es experiencial. Sí. O sea, la parte experiencial, el padre no se involucra con esa parte, sino para eso tiene al Supremo, para eso lo creó, pues digo yo, Ujú, y nos creó dentro del Supremo a nosotros. ujú. Bueno, Es que por eso esa última oración de que es semejante a la criatura, por eso es que para entender al Supremo siempre el mejor ejemplo es cada uno, porque es que es igualito. Bueno, entonces le damos el 2. A ver, lo voy a leer. Si verdaderamente deseáis encontrar a Dios, no podéis sino tener en vuestra mente la conciencia del Supremo. Así como Dios es vuestro Padre divino, del mismo modo el Supremo es vuestra Madre divina, en la cual sois alimentados a lo largo de vuestra vida como criaturas universales. ¿Cuán universal es el Supremo? Él está en todas partes. Las cosas ilimitadas de la creación dependen de su presencia para la vida y a nadie se le niega.
Mm. La conciencia del Supremo. O sea, si quiero encontrar a Dios, tengo que tener la conciencia del Supremo. Pero ¿cómo tengo yo la conciencia del Supremo? Es como si él te estuviera ayudando. O sea, cuando estás buscando a Dios, tiene que ser porque de algún modo la experiencia te llevó a eso, o el crecimiento por experiencia. Yo lo, pues a mí se me ocurre esa forma de entender la primera oración. Porque de alguna manera yo diría de que de las cosas más difíciles para el que quiere como vincularse al crecimiento espiritual y a estos temas espirituales, eh, es tener un punto de referencia. Por eso son muchos por eso son las religiones, por eso son los grupos, por eso son las corrientes, porque siempre se busca un sustento referente a, para uno tener como algo tangible en el que creer, digamos, para luego sobre eso empezar a creer más cosas o encontrar verdades. De hecho, el libro lo dice con el tema ese de los marcos conceptuales. Entonces, la conciencia del Supremo, yo tendría que entenderlas como saber que Él existe y que ese es el camino para comprender a Dios. ¿Sí? Porque si me dice que para desear encontrar a Dios, mi mente tiene que tener conciencia del Supremo. Entender eso es como visualizar de que Él está más cerca de Dios, digamos. Que primero lo vamos a entender a Él o Él nos va a facilitar ese camino, pero lo tengo que tener en la mente para poder como orientar esa búsqueda de Dios. De Dios está muy lejos. El Supremo nos facilita esa cercanía, mientras nosotros, porque también veíamos en un párrafo anterior, un poquito, tengo revuelto un poco los conceptos, pero creo que en la última vez que tal vez sería el capítulo 5 al principio, que habla de que el ajustador hace parte del Supremo casi. ¿Sí? Los ajustadores son parte del Supremo porque le permiten al hombre la experiencia que él necesita también para también él evolucionar. Entonces, la conciencia del Supremo, yo podría hacerle analogía a la conciencia del ajustador. La parte creo que era. mm, Antecito. Y me fui muy lejos. Te refieres a este, creo. Aún la experiencia del hombre y del ajustador deben encontrar un eco en la divinidad de Dios el Supremo porque de la forma en que los ajustadores logran experiencia, son como el Supremo. Y el alma evolutiva del hombre mortal es creada de la posibilidad preexistente de tal experiencia dentro del Supremo. Porque cuando ya el ajustador está en práctica, digamos, ya está asignado a Ahí un... le toca ser experiencial, sí. Sí, solamente allí él empieza a ser experiencial, antes no. Entonces, cuando está allí en prácticas con nosotros, él
también está ganando experiencia. Mm. Sí, bastante complejo esto, pero ahí vamos. Pues en realidad también como lo más que se puede entender de Dios es el Supremo y como primero hay que salir de esta parte del espacio-tiempo para o entender mucho acá para que te puedan admitir en el paraíso. Entonces, en cierto modo, realmente es como un requisito. Ujú, O sea que yo estoy pensando que de todas maneras el hecho de entender que toda la creación y que todos estamos viviendo la experiencia, pero que eso va a obtener un resultado, también nos permite entender un Dios muchísimo más grande, ¿cierto? No se trata solamente de que cada uno se porte bien y vaya haciendo lo mejor para que llegue algún día al paraíso, sino es el entender que de todas formas es una obra de la que estamos participando, ¿sí? Que es algo que estamos haciendo en conjunto, tanto con el Padre, por intermedio, obviamente, del Supremo, pero es algo que estamos haciendo todos. No, no se trata que es que Él está allá y nosotros acá. No, estamos entre todos haciendo algo. Tiene que ver con la experiencia. Y mm, pues cómo cada uno piense que debe ser la experiencia es otra cosa, ¿sí? Pero es el hecho de vivir lo que está otorgando y nos está permitiendo recibir. sí, Eso no lo da el Supremo. El Padre está allá, pero el Supremo está recogiendo toda la experiencia de nosotros. Pues es que es igual que un papá aquí en la tierra, un papá biológico, pues, Ujú, y comparado con Dios, ¿no? Es como igualito. exacto. O sea, estamos viviendo juntos, digamos, Sí, ¿cierto? y Ujú, aprendiendo juntos, y porque es que aprendiendo, sí. eh, En no hay ese cursos vivir, para ser papá. sí, claro, en ese vivir estamos aprendiendo juntos. Un papá terreno no es que nació papá, es uno como padre se va haciendo se también va en ese haciendo. camino. Ujú. Mm. Ujú. A veces se me pierde el chap. El Sí, chavo, sí, ya lo el vi. Ah, chavo, yo el chavo. miren esta cita, chicos. Sobre todo la última parte, pero casi que es lo mismo que estamos hablando. A lo largo de toda experiencia religiosa, desde su más primitivo inicio en nivel material hasta el tiempo de la obtención del estado pleno de un espíritu, el ajustador es el secreto de la comprensión personal de la realidad de la existencia del Supremo. Y este mismo ajustador también guarda los secretos de tu fe en el alcance trascendental del último. Persona, ¿cómo se llama? Palabras mayores. La personalidad experiencial del hombre en evolución unida con la esencia ajustador del Dios existencial constituye la coronación potencial de la existencia suprema y es inherentemente la base para la eventuación superfinita de la personalidad trascendental. Ay, no, eso se volvió. Dejémoslo nomás hasta donde yo leí, hasta los secretos de, hasta aquí, hasta el último. El ajustador es el secreto de la comprensión personal de la realidad de la existencia del Supremo.
Y también guarda los secretos de tu fe en el alcance trascendental del último. Mm. La personalidad experiencial del hombre en evolución, unida con la esencia ajustador del Dios existencial, o sea, experiencial con existencial, constituye la coronación potencial de la existencia suprema. Ujú. Existencia suprema. La asistencia suprema se referirá a, Dentro del supremo, supongo. sí, Que además también es como lograr lo más que se puede dentro del espacio-tiempo, porque de ahí las palabras que escogen para el supremo. ujú, Y es la base ya para después buscar el último. Entonces, por eso dicen para la eventuación superfinita de la personalidad trascendental. Pero ahí no sé a qué eventuación se refieren, porque nosotros ya eventuados no somos, somos creados. Eventuados son ya las no demás. podemos ser aventados porque ya somos creados, a no ser que cuando estemos allá nos vayan a recrear o a que se llame, a que de un momento a otro con nuestra misma esencia aparezca un ser eventual, que eso Sí. no, todavía no nos lo han dicho qué pasa después de que nos Claro, convirtamos. claro que en este momento nunca me había preguntado eso. Si el ajustador es creado o es eventuado. Son creados, me parece, ¿no? No, Es que como son... son segmentados, son segmentos del Padre. Y existen otros segmentos del Padre no revelados también que hace, quién sabe qué hará. Sí, pero ese fragmento, bueno, sí, sí es fragmento del Padre y el Padre es absoluto. Él no podría ser en ese sentido creado. Mm, Igualmente sería, Igual sería eterno hacia atrás en el tiempo. ujú, Porque es que entonces en el ser fusionado, que es mitad ajustador, mitad mortal ascendente, pues le siguen diciendo mortal ascendente, ¿no? hasta el final. Pero tiene una parte que no fue creada. Eso es muy, muy raro. Sí, es un ser único en el universo. Sí, cuando nos fusionamos, no hay una comprensión así directa de lo que, de la potencialidad y de las características de ser nuevo ser, De pronto se de la refiere fusión. tal vez a eso. Mm, Pero el hecho de que el ajustador es el Pero bueno, secreto de la comprensión de la realidad de la existencia del Supremo, eso me devuelve a mí a la responsabilidad que tengo de, ya que nosotros sabemos todos estos asuntos, tratar de hacer una facilitación para esa labor del ajustador. Que para mí mm, ese cuadrito de los tres, de los cuatro puntos para mí es fundamental y casi que es el código para el camino que debemos seguir, ¿sí? Lo demás sería plusvalía, porque si no hacemos eso, desperdiciamos absolutamente todas las posibilidades, todos los dones, mm. la cooperación con el ajustador. O sea, si nosotros no estamos cooperando con el ajustador ahora, nos va a quedar todavía más difícil comprender al Supremo. Mm. Pues digamos que la carrera ascendente, esa parte ascendente, pues se refiere
a esa experiencia a través del Supremo en primer lugar, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, él mismo es el camino. Entonces allí en paralelo, ¿cómo estaría eh, Jesús? El que sigue, No, el Jesús. párrafo que No, Jesús. Mira que aquí dice. Bueno, pero la pregunta mía es, porque el tema de que el maestro diga que él es el camino, camino al Padre, supongo él, que detrás de eso hay una relación también con el Supremo. sí, porque es que él hizo un gran aporte al Supremo y mostró cómo lograr los máximos estando en este nivel. O sea, Ujú. Logró demostrar que sí se podía, con es mucho un trabajo, referente de, mucha comunión con el Padre. sí, él es un camino dentro del Supremo mismo porque él mostró cómo lograr en los 7 autootorgamientos, cómo lograr armonía con la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, ¿te acuerdas que tiene que ver mucho con como el camino que más le aporta al Supremo también, al plan de construcción del Supremo, al menos pues para esta era del Supremo? Eso es la voluntad del Padre desde otro punto de vista. Si dicen que los ajustadores son la voluntad del Padre, individualizada para cada uno de nosotros, pues de acuerdo al plan personal de evolución de las criaturas. Pero paralelamente nos dicen que Jesús también es la voluntad del Padre. O sea, que lo que, no sé cómo referirme, pero lo que dicen de que en el libro, en la cuarta parte, de que Él vino a revelar al Padre, pero la revelación del Padre le llega a cada uno según lo que requiera saber, lo que requiera ejecutar, ¿sí? Porque la voluntad del Padre es casi que infinita, digamos, en comprensión. Entonces nosotros nunca vamos a poder comprender la voluntad del Padre y no el pedacito que nos toca a nosotros de comprensión. Tenemos un marco general de voluntad del Padre, que es todo lo bueno, lo bello y lo perfecto. ¿Verdad, belleza y bondad? Pero no, eso es un abstracto, que también a la vez esos tres conceptos son infinitamente grandes. Entonces tiene que haber un punto de unión conceptual allí entre el ajustador y el Micael, ¿no? Los ¿Te Micaeles. acuerdas que dice una parte que todas las influencias espirituales están coordinadas? Sí, Eso está como después de lo de Pentecostés, que en últimas todas son una. Los sí, ángeles, el ajustador, sí. el Espíritu de la verdad, el Espíritu Bueno, Santo. 114. Ya estoy como Marcelino. Y fíjate No, que eso está en el 114, donde hablan del ángel guardián. Sí, sí, mm, esa conjugación de todas las asistencias, pues bueno, porque al pero, final fue lo mismo, ¿no? mm, pero creo que el que sigue, mm, Va complementando. sí, ven, Leamos ese. dice, lo que Micael es para Nevadón, el Supremo es para el cosmos finito. Su deidad es la gran avenida a través de la cual el amor del Padre fluye hacia toda la creación, y es la gran avenida a través de la cual las criaturas finitas pasan hacia adentro en su búsqueda del Padre, quien es amor.
Aún los ajustadores del pensamiento están relacionados con él. En naturaleza y divinidad original son como el Padre, pero cuando obtienen las experiencias de las transacciones del tiempo en los universos del espacio, se vuelven como el Supremo. Ah, era lo que... Mm, sí. Mm, sí. Nosotros allí el 8 días dijimos que sí, pues digamos que el Supremo tiene departamentos. Y cada universo local es como un departamento del Supremo. Sí. Sí, claro. Sí. Ujú. El Supremo es como la guía, o sea, como decir porque dentro de una propuesta de experiencia, o sea, dentro de una potencialidad, cuando a mí el Padre me dota de una potencialidad, yo podría, por mi voluntad, quién sabe a dónde llegar. De hecho, lo dicen, ¿no? Que no se sabe a dónde llega una criatura con tanta potencialidad y con tanta voluntad, más o menos así. Entonces, el ajustador lo que hace es como el moldecito para que esa potencialidad tenga una guía, tenga un camino que, que, que lo llega a la realidad de esa potencialidad, ¿sí? A volver la potencialidad real, como es que, como hay una palabra que lo representa, Actualizar. actualizar. Que para que uno actualice esa potencialidad, como el Padre pensó que lo deberíamos hacer. Entonces, nos dio voluntad, libre albedrío, pero por otro lado nos dio como algo para no perdernos en esta cantidad de cosas por hacer, digámoslo. ¿Sí? Como cuando uno se cae en la selva y uno sabe que tiene que buscar el río para poder salir algún día a un sitio donde haya poblaciones. Yo no me he caído en la selva ni me quiero caer, pero los que se han perdido en la selva encuentran la salida siguiendo el rumbo de los ríos, porque la selva tan inmensa uno no se puede perder, se pierde de hecho. Entonces el ajustador es como ese rito que lo lleva a uno a donde debe ser. Ujú. Ah, yo no saqué la basura ni la voy a sacar. Por allá ya oigo la campanita. No tengo tanta. Yo no he cocinado. Ah, qué chévere. O sea que los universos locales son como departamenticos del, del Supremo. Y pues claro, tiene que interactuar con los Micaeles y por supuesto, pienso que ahí faltaría decir que el ajustador, que lo que Micael es para Nevadón, el Supremo es para el cosmos finito y el ajustador es para el hombre. Sí, un poco. Es que es como un rector también, que el rector no es de una universidad, de un colegio, digamos. Un Ujú. rector muy sabio. No es exactamente el papá, pero sin, sin toda esa disposición para que haya crecimiento, aprendizaje de todos los tipos, ¿no? Emocional, no solamente intelectual, sino de todo tipo. Eh, o sea, el propósito de toda educación, dice el libro, que es, en últimas, facilitar que el ser humano se acerque a Dios. Ujú.
O sea, por ejemplo, la ciencia es muy bonita, claro, pero sobre todo lo que te permite es conocer el aspecto material, como el vestido de Dios. Y, y además libra a la religión de la superstición, dice el libro. Eh, la filosofía te permite coordinar esas realidades del mundo material de la ciencia con las verdades espirituales. Ujú. Entonces, eh, si no existiese el rector o alguien que estuviese a cargo en últimas de ese colegio o esa universidad y de todo el esquema de que todo funcione bien en armonía y con un propósito sabio, pues no podríamos crecer. O sea, los potenciales no se convertirían en actuales, como decías tú. Entonces, en ese sentido, él es la gran avenida que dice acá el párrafo. Y el ajustador es como el que te guía por esa avenida. Y el Micael también el Micael es como el que te facilita, es como el profesor, digamos, en el salón de clase. Es como el que te facilita a modo local ese proceso. Ujú. Porque, digamos, no basta con que Dios sea un padre, sino que además el universo o la creación tiene que ser una escuela. No, no bastaría sola de esas cosas, porque no tendrías los mecanismos para todo ese. Es decir, el hecho mismo de la resurrección, del reensamble de la personalidad el trasvase de la experiencia y del crecimiento a un nuevo cuerpo, no sería posible sin que existiesen primero los mundos sutiles de la Morontia y segundo los mecanismos, como por ejemplo los ángeles guardianes y los mecanismos de registro y de creación de los nuevos cuerpos, etcétera. O sea, Sí, una coordinación allí. es un esquema y todo eso está pues en últimas enmarcado dentro del Supremo que representa ese proyecto de crecimiento por experiencia más los medios para que se pueda obtener y conservar esa experiencia y poner en práctica para seguir transformando el universo. Entonces es que una vez decía yo, es que todo es para él en últimas, en esta era, como el vallenato, todo lo que yo trabaje, todo es para ti. Ah, sí. Sean Micaeles, sean ancianos de los días, sean ajustadores. Ahorita es como que estuviesen, no sé, preparando un cumpleaños, un matrimonio, no sé. Y todo el mundo está en la casa ese día enfocado en hacer algo, alguna tarea que se requiere para ese evento. Entonces, ahorita todo el mundo está trabajando es para la finalización, para completar el Supremo. Trabajo muy unificado. Que a nivel personal eso lo logramos en la sincronización con el ajustador del pensamiento. Entonces, como que esa es como nuestra tarea pequeña en la fiesta, para preparar la fiesta. Pero no hay que perder de vista al mismo tiempo de, de qué se trata la fiesta y cuál es el propósito grande, que es pasar como de la adoración y la comunión con el ajustador a lo que tú has mencionado tanto, que es la responsabilidad para con el Supremo. Sí, una de las cosas.
Y el Micael es como el que te coordina la tarea, el comité. A ti te tocó, no sé, comprar la torta. O te tocó, y él es como el que coordina esa parte, pero él está aportando al Supremo y él está creciendo también por experiencia, igual que la ministra Divina crece por experiencia, porque, por ejemplo, los espíritus Ellos ayudantes tienen de sus la mente órdenes. crecen por experiencia y primero, esa es la razón de que existan primero otras formas de vida en el planeta. Ella practica cómo hacer contacto de la mejor forma con la mente, con esas otras formas de vida. La otra vez nos comentaba sobre mm, la diferencia, no, lo que nos aporta el espíritu de la verdad y lo que nos aporta el ajustador de pensamiento. Entonces decías que el ajustador te podría estar impulsando a conocer las diferentes posibilidades de algo y el espíritu de la verdad te dice, este es el mejor. Eso es lo que nos, más o menos lo que quisiste una vez expresar, o Mm. cómo sería allí. Bueno, el ajustador tiene que ver con hacer más, con lo práctico, porque tiene que ver con la voluntad y la voluntad del Padre es para hacer. O sea, el universo está enfocado en la acción, en lo práctico. Y hay, a mí siempre me llama la atención, Jesús no enseñó o no habló de meditar sobre la voluntad del Padre, ni de hablar sobre la voluntad del Padre, ni de analizar la voluntad del... No, ni siquiera dijo descubrir la voluntad del Padre, que tal vez lo podría haber hecho, pero se enfocó fue en hacer. O Hacer. sea, lo que tienes es que hacer. Y acuérdate que en el Supremo hay que hacer, o sea que ahí tiene Esa. su relación. Y en cambio el espíritu de la verdad apenas te permite reconocer, entonces sería como una herramienta que te podría ayudar, pero ahí él no te está exigiendo hacer nada. Es una asistencia. Entonces, sí, es como que si te cuentan dos historias, no sé, estás leyendo un libro, viendo las noticias y hay dos versiones de algo que ocurrió. Hay el espíritu de la verdad, sobre todo si se trata de cosas espirituales o si se trata incluso de, por ejemplo, afirmaciones sobre la vida de Jesús o cómo interpretar la vida de Jesús, pasajes. Ahí el espíritu de la verdad es el que te dice cuál, cuál es el camino o la versión, digamos. Pero aunque eso te puede dar sabiduría y te puede ayudar, por ejemplo, a entender las razones un poquito del ajustador a veces, y, y puede ser una herramienta o es una herramienta para aumentar tu marco conceptual, no es una voz como la del ajustador, no es algo que se te esté pidiendo que sigas, porque no es solo es el espíritu de la verdad, acuérdate que dice el libro que es de la verdad, también de la belleza y de la bondad, porque las tres son una. Mm. Entonces, es una herramienta como una linterna, ¿no? Para poder alumbrar mejor el entorno. Pero el que dice por dónde es el ajustador. Pero igual volvemos a lo mismo, están coordinados. Dice el libro que en últimas todas las ayudas espirituales están de forma como medio inexplicable, casi que los reveladores, ¿te acuerdas que no lo captan mucho, pero como que lo sospechan porque a veces los ángeles y los ajustadores parece que estuviesen de acuerdo en cosas? Otra diferencia es que el espíritu de la verdad
para orar y actuar mejor, dice el libro que requiere que tú realmente quieras entender la vida de Jesús y que Ujú. mm, La sincronización con ¿cómo se llama? Con la sustancia del mensaje del Hijo ajustado. ujú, Otras palabras, pero eso me impactó mucho a mí cuando lo leí. sí, La suma y sustancia. ajá. Suma y sustancia. Te ayuda a reinterpretar sus enseñanzas, su vida a la luz de lo que existe por los cambios sociales en cada generación. O sea, Jesús no va a quedar caduco o desactualizado nunca, pero eso es gracias al Espíritu de la verdad. Entonces es un aprendizaje y yo creo que el ajustador te guía a ese tipo de aprendizajes porque sabe que a la vez te ayudan a tener sabiduría o a tener paz o a ser más dócil en tu mente para guiarte mejor por él. O sea, hay como un feedback entre todas esas ayudas espirituales. Cuando una te guía o te dejas guiar, las otras automáticamente como que van a funcionar mejor. Es también como tener una mente más rápida, el espíritu de la verdad, una mente más poderosa con más dones. Acuérdate que los apóstoles convirtieron una cantidad de gente y aprendieron mucho más que en muchos años con Jesús después de que les dieron el espíritu de la verdad. Y por eso mismo, supongo, debe ser una de las razones, los ajustadores ya se empiezan a entregar desde ese momento universalmente. Entonces, una ayuda o el avanzar en el contacto o en el recibir una ayuda espiritual afecta a las otras. Entonces, mutuamente eh, se refuerzan. Pero la principal sigue siendo el ajustador. O sea, en- de todas maneras, todas buscan que cumplas con tu tarea en el logro del Supremo que tiene que ver con guiarse por el ajustador, que fue la otra vez lo que hizo Jesús y por eso fue que él pudo aportar al Supremo. Él no aportó al Supremo por otras cosas, digamos, sino básicamente, o en esencia lo logró, fue porque llegó a la comunión con el ajustador, que además lo llevaba a muchas experiencias constructivas. Ahí está la cita que habla de que el Espíritu de la verdad es derramado sobre toda carne. Este Espíritu del Hijo está casi completamente limitado en función y poder por la recesión personal del hombre de aquello que constituye la suma y sustancia de la misión del Hijo autootorgador. Y luego hablan del Espíritu Santo, que es parcialmente independiente de la actitud humana y está parcialmente condicionado por las decisiones y cooperaciones de la voluntad del hombre. No obstante, el ministerio del Espíritu Santo aumenta su efectividad en la santificación y espiritualización de la vida interior de aquellos mortales que más completamente obedecen las guías divinas. Mm. O sea que hay que comprender la vida el mensaje, no tanto la vida, sino el mensaje. Sí, la vida religiosa, diría el Sí, libro. Una parte.
o sea, interior. Sí, son dos pilares de crecimiento, digamos, de apoyo, digamos. Entre yo Mm. más comprenda el mensaje del Hijo, más me asiste el Espíritu, la verdad. Entre más mm, obedezca la guía divina, más tengo asistencia del Espíritu Santo, de todo el ministerio. El Espíritu Es que Santo. como estudiar varias materias al tiempo, Ujú. pero avanzar en una te facilita entender las demás. O son prerequisitos. Ay, yo me acuerdo que a mí me tocó un año más en la universidad por haber perdido matemáticas 2, pero no porque fuera mala, a mí me encantaba la matemática, sino porque me puse a hacerle chancuco a un tonto que no sabía y me pillaron, me anularon el examen. Cero, gritaba el profesor como loco, cero. Ay, me puso cero, imagínate, para sacar un cero en un parcial al final, no lo levanta nadie. Ay, no. ¿Por qué era que marca allí rojito? Nunca me he puesto a... No, es que yo creo que el programa, el computador está en inglés y entonces para él estas palabras como no son de inglés, están mal escritas. Sí, marca error. Y Ay. entonces me toca buscarles, que no lo he hecho, un sitio donde le pueda cambiar el idioma. Y que una vez lo hice y luego ya no encontré por dónde era, para que no corrija como si estuviesen, como si fuesen palabras de inglés, sino de español. Porque sí es un poco molesto. Voy a buscarle para la próxima. La próxima. Bueno, miremos el 4 entonces, si les parece. Y ¿Quieres leer? Marlene no ha leído. ¿Sí puede leer hoy? ¿O está en la compu? Este No con- estoy en el computador, pero es que aquí están ellos hablando duro ya y entonces oye mucho acá. Mm, venga, yo leo pues. Sí. La elección de la criatura de hacer la voluntad del creador es un valor cósmico y tiene un significado universal que desencadena inmediatamente una reacción por parte de una fuerza ubicua, pero no revelada de coordinación. Probablemente el funcionamiento de la acción en constante ampliación del Ser Supremo. Wow. Mm, Una fuerza ubicua, nos mm. la explicó Carolina y a mí ya se me olvidó. O sea, cuando, dicho como en otras palabras, cuando te dejas guiar por la voluntad del Padre, el universo conspira o se organiza para que otras cosas pasen de manera casi mágica. Como me viene a la mente automáticamente lo que Jesús decía de buscad primero el reino del cielo y las demás cosas os serán dadas por añadidura. La añadidura. Ah, sí, un buen ejemplo. Mm. Una fuerza ubicua. O sea, porque está en los siete superuniversos.
en todos lados. Ah, es de ubicuidad. Ah, se me olvidó eso. Mm. Es también algo que el libro llama el supercontrol y en el siguiente documento, cuando hablan de la providencia, hacen mucho énfasis. En los primeros documentos también. Mm, Supercontrol quiere decir que el papá suelta al niño o la mamá en el jardín a que juegue con otros niños y el niño ahí tiene libre albedrío, pero en realidad el papá está echándole ojo. no, ese es Él, Trump. si no lo va a dejar hacer algunas cosas, no va a permitir que algunas cosas cerca de él pasen o va a hacer que pasen, etcétera. Y ese supercontrol en buena medida tiene que ver, o al menos como que la ejecución final tendría que ver con el Supremo. O sea, Acuérdate que el Supremo cada vez domina más la energía y la materia en los siete Mm, superuniversos. constante ampliación. ujú. Otra función del Supremo. Sí, esa fuerza misteriosa a mí me hace también pensar en la mecánica cuántica, porque en la mecánica cuántica las leyes no son como eran antes en la física clásica, donde tú podías predecir si conocías las propiedades del sistema y las leyes que lo regían, cómo se iba a comportar en el futuro. Digamos, si sabes con qué velocidad está una bola de billar en la mesa y en qué dirección va, pues puedes saber dónde va a estar en cualquier momento futuro, ¿no? Pero en la mecánica cuántica las leyes no son de ese tipo, sí hay leyes, pero son estadísticas. Entonces tú puedes saber, por ejemplo, que una moneda, si la lanzas 100 veces, aproximadamente el 50% de las veces va a caer cara. Esa Ujú, es una ley estadística. Pero sin embargo, en un lanzamiento en particular, tú no puedes saber eh, ¿Cuál? qué va a caer. No lo puedes saber en uno en particular. Entonces lo mismo pasa con las posiciones de las partículas subatómicas, electrones, bueno, con los sistemas microscópicos. Tú no puedes saber qué le va a pasar a un átomo, pero sí puedes saber lo que le va a pasar a muchos átomos o no puedes saber lo que le va a pasar a un electrón en, en un instante dado, pero si lo mides 1000 veces, 1 millón de veces, sí sabes en promedio aproximadamente dónde va a estar. Y entonces en esa incertidumbre, en ese espacio para ese azar, pero azar que obedece reglas, ahí puede meter la mano el absoluto no cualificado o el supremo. O sea, Dios se guarda ese elemento último de azar, eh, probablemente a través de ese carácter estadístico de las leyes ujú. del universo. Porque, por decir algo, de 100 lanzamientos de la moneda, puede que el promedio sean 50 caras, 50 sellos, pero podrían caer en un orden particular, en fin, y causar efectos particulares. Entonces, mm, las coincidencias o diosidencias o causalidades, como les dicen algunos, podrían tener el origen en que la deidad o sus delegados o niveles de estos pueden meter la mano, la cucharada, y sin embargo no están violando las leyes de la física, porque como son leyes estadísticas, como si tú le dijeses a un hijo, prometido que 3 días de la semana le voy a dar helado, 3 de los 7 días, y lo cumples todas las semanas, pero tú le das el helado los días que más te convenga para conseguir efectos que tú tienes planeados, porque
no sé, porque quieres que él haga, no haga, que le duele la barriga, que esté saludable ese día, no sé. Y sin embargo estás respetando las reglas del juego. Sí, tiene Entonces, una flexibilidad allí. ajá. Entonces, ese sobrecontrol siempre, porque además el libro dice, por ejemplo, que el absoluto no cualificado tiene que ver con los comportamientos de algunos átomos. Entonces, siempre lo relaciono con ese cambio que hubo en el paradigma científico de pensar en unas leyes que permitían predecir a unas leyes que no permiten realmente predecir. Y bueno, luego ya en el siglo más adelante, con el surgimiento del caos, que es que tú puedes tener las leyes, pero los cambios pequeños en las mediciones iniciales del sistema pueden hacer que la predicción vaya por mil caminos porque se multiplica ese pequeño error o ese pequeño cambio en las condiciones iniciales, se multiplica con la palanca del tiempo y se vuelve todo impredecible, ¿no? Y eso es el caos, que aunque tenga eso estudia la teoría del caos, aunque tenga las reglas de juego, no tienes capacidad predictiva, porque el sistema es muy sensible a las condiciones iniciales. Entonces, ahí también hay otro espacio como para que la providencia o ese supercontrol o el absoluto no cualificado o el supremo, o sea, me parece que hay varias formas de sobrecontrol en el libro de Durantia, Ujú. puedan seguir teniendo las riendas de hacia dónde van las cosas en la creación. Y eso con referencia aquí de la no revelada, fuerza ubicua pero no revelada de coordinación. Cada absoluto tiene su capacidad de control sobre lo que es inherente a ese absoluto, ¿no? Y, pero el que coordina todas esas influencias es todo el ministerio del Espíritu Infinito. Pero dicen que está correlacionado con las actividades del Supremo Mm. para los mundos, pues, el universo de universos. Porque Pues otra, el paraíso como absoluto ejerce la gravedad y controla todo lo físico. Y así sucesivamente. El hijo, la gravedad espiritual del hijo hace su control relacionado con esto y así sucesivamente. Pero todos esos controles están unificados principalmente por la acción del Espíritu Infinito. Aunque él tiene su propio control sobre la mente, pues, espíritu-mente. mm, sí, es lo que te digo, todos trabajan en últimas para el plan del Supremo. El Supremo. Además, super mamá. Mm. Es que el libro te da respuesta no solo como a cuál es el propósito de tu vida o lo más importante, que sería la comunión con el ajustador, sino a cuál es el propósito del universo ya a escala macro, ¿no? A escala pues cosmológica. Y ahí te ubica en cuanto a la actual era. Pues, ahorita en lo que estamos es en completar el Supremo. Y, y un poco, tal vez esta sección lo que está haciendo es
mostrarte como la relación entre esos dos grandes propósitos, el personal como seres humanos de este planeta y y el de la era universal en que estamos. Estar con el Supremo. Todo lo demás que pase, como dice el libro por ahí, en tu vida, pues, o todas las demás cosas que pasen en el universo son tan solo medios para esos fines, o esos dos fines. Mm. Y él vuelvo a recordar que no me acuerdo dónde lo dice, en la parte de joven de los años de joven de Jesús, dice que él evaluaba las acciones de los seres humanos con un termómetro que era cómo ayuda a acercar a Dios al hombre y al hombre a Dios. Ese era como el termómetro para valorar la importancia o la pertinencia de el proyecto de vida de alguien, digamos. Mm. No era cuántos likes le da. Sí. Parece algo, bueno, no me acuerdo de lo que decía completo, pero yo en una época de mi vida leía mucho a Krishnamurti, estaba jovencita. Y hay un librito así que me quedé con él, que se llama A los pies del maestro. El Mm. maestro es el maestro Jesús, a pesar de que Krishnamurti es de la India. Y decía que cuando uno quería valorar la importancia de hacer algo o decidir sobre algo, tenía que hacer un test de tres, pero no me acuerdo sino de uno, que dice que todo lo que nos lleve a la unidad, o sea, donde haya menos separación. Si yo tomaba una decisión, digamos, en un asunto familiar, la decisión va a dividir mi familia o la va a unir, o qué tanto si hago esto o qué tanto si hago lo otro. Entonces, prevalece lo que ayude a que la unidad continúe. Sí. Me haces acordar de un mensaje mariano por ahí que decía que toda división, usualmente, todo lo que conduce a la división viene de la oscuridad, usualmente. Sí, claro. Contrario. Sí, es consecuente con lo que yo creo, ¿no? También. Si somos uno. Y otro termómetro que una bogotana que desde joven Los Ángeles, ella cuenta, le enseñaron la eligieron y le enseñaron a contactarlos y ella ha escrito ya 3 libros y es muy famosa porque ella habla con los ángeles y habla con tus ángeles. Me cae muy bien, se llama María Mercedes Rueda y tiene un canal de YouTube ahora y es muy, yo creo que es auténtica, pues esas cosas pueden pasar. Uno de los termómetros que daba una vez que yo estuve hace años en una conferencia de ella era cuando hay una disyuntiva, lo que te dé paz, lo que te da verdadera paz, ese es el camino. Ujú. Todo lo que nos lleve a la unidad. Muy bien. ¿Seguimos uno más o dejamos ahí? ¿Qué dice? Veamos Jesito que lo El tengo de, 5. de candidato. ¿Lo leo? Y Ya que le bajaron aquello el volumen. El alma,
Es el 6 sobre todo el alma monuncial de un mortal en evolución es realmente el hijo de la acción ajustadora del Padre Universal y el niño de la reacción cósmica del Ser Supremo, la Madre Universal. La influencia materna domina la personalidad humana a través de la infancia en el universo local del alma en crecimiento. La influencia de ambos padres de deidad se torna más igual después de la fusión con el ajustador y durante la carrera superuniversal. Pero cuando las criaturas del tiempo comienzan la travesía del universo central de la eternidad, la naturaleza paternal se torna cada vez más manifiesta, alcanzando su máximo de manifestación finita con el reconocimiento del Padre Universal y la admisión al cuerpo de los finalistas. Mm, Qué interesante. súper. Somos Mm. los niños del Supremo. Sobre todo don José, niño. Don José no nos ha dado el gusto de Don mirarlo José, qué No, aquí calladito. escuchándolos. La gente dirá, ese tan señor, bello. como es de serio. El alma morontial, el hijo de la acción ajustadora del Padre. O sea, el hijo del... Y el niño de la reacción cósmica del Supremo, la Madre Universal. Pero creo que ahí toca ya leer el siguiente porque es que me parece que están relacionados. Mire, el otro dice, en la experiencia del logro del estado finalista y a través de ella, las cualidades maternales experienciales del yo ascendente llegan a ser afectadas enormemente por el contacto y la infusión de la presencia espiritual del Hijo Eterno y la presencia mental del Espíritu Infinito. Luego, a lo largo de los reinos de la actividad de los finalistas en el gran universo, aparece un nuevo despertar del potencial maternal latente del Supremo, una nueva realización o descubrimiento, sería mejor creo, de significados experienciales y una nueva síntesis de valores experienciales de la entera carrera de ascensión. Parecería que esta realización del yo o descubrimiento del yo, creo que esa traducción no es tan buena, continuará en las carreras del universo de los finalistas de la sexta etapa hasta que la herencia maternal del Supremo logra una sincronía finita con la herencia ajustadora del Padre. Este fascinante periodo de la función en el gran universo representa la carrera adulta continuada del mortal ascendente y perfeccionado. Interesante. 17, ¿qué? 1766. Perfeccionado. Tiene demasiadas cosas para comprenderlas. Mm. Hay que hacer lo que hacía por parrafitos. Bueno, y el 7 estoy mirando acá, el 8 no nos toca la próxima vez retomar porque toda esta discusión del padre y la madre se toma como 4 párrafos en realidad, y estos son solo 2. Pero me impresiona porque ahí equiparan al Supremo y al Padre Universal y comparan las dos influencias
¿Te como acuerdas que sí, madre. bueno, la semana pasada hablamos también de eso, que cuando Jesús estaba pequeño, estaba el cuidado más de la madre, estaba el cuidado de María. Cuando cumple los 5 o 6 años, y era costumbre en la época hacer eso, se entrega al padre para otro tipo como de formación y de educación. Entendemos que este pedacito más o menos está hablando de lo mismo, ¿cierto? Como que cuando se está más pequeñito, más bebecito, cuando apenas estamos, digamos, de pronto en gestación, tiene que ver más la influencia materna, o sea, la del Supremo. A medida que se va creciendo, se va haciendo más clara la influencia del padre y el alcanzar al padre, hasta Mm, alcanzar su máximo de manifestación finita en el reconocimiento del Padre Universal. O sea, cuando mm. ya se llega al Padre. Buenísimo Sí, paralelo. sí. Sí. Mm, mm, Como que no, o sea, no tiene que ser al tiempo, sino que en diferentes etapas se pueden turnar los que son responsables de claro. tu, Casi que veamos que la madre estaba más dedicada como alimentar, a proteger, lo tiene acobijado, ¿cierto? Porque es la posición de una madre, uno lo diría por la mamá, siempre está pendiente de que necesita, de que no me le dé frío, de que coma, de que sí, todas esas cosas Que que si tiene permiten que gases, sí, está todo esto, hasta para que copiar. hasta que está más grandecito y está en capacidad como de valerse por sí mismo, ya de pronto caminar y esto, vaya con el papá para que le enseñe ahora sí a ser más templadito. ¿M? Sí, sí, me desconcierta un poco. O sea, no desconozco cómo debería tener unas cualidades maternales y están hablando de que el yo ascendente, o sea, yo tengo esas cualidades maternales y se afectan con el ministerio espiritual del Hijo Eterno y la presencia mental del Espíritu de Benito. ¿Qué es lo que me afecta? Me condiciona, quién sabe cómo era el verbo exacto allí, pero que yo tengo una cualidad maternal, ese primer párrafo, no lo entiendo. la influencia materna domina la personalidad humana a través de la infancia en el universo local, o sea, hasta que nos volvemos espirituales. Que ahí somos morontiales, la graduación es como ser espiritual, nos despedimos de Micael y continuamos ya como seres de sustancia espiritual. Ujú. Mm, Mm, Hasta la sexta etapa. sí, la mamá tiene que ver más con el nacimiento, y los Sobrevivencia. cuidados primarios, pero que son también esenciales y determinantes de mucho de lo que el ser va a ser después. Va a ser más adelante. Ujú, ujú. El papá lo recibe como ya más formado y le enseña, por ejemplo, un oficio o ya lo pone a trabajar o Mm. l- le Le enseña el asigna mundo. una tarea, una función específica. Mm, Sí, con Carolina decíamos que nosotros ahorita ni siquiera éramos unos bebés, casi que éramos unos fetos, sí, porque sí, realmente hasta que no nos convertimos en espíritus de primer nivel, apenas nacemos como a la realidad. sí.
Antes estamos en formación y estamos en el útero de la madre, que es el supremo. Y casi que hasta llegar al paraíso seríamos ese mismo feto, digamos, haciendo analogía con lo que decía Marlene. ¿Sí? Solamente cuando ya nos convertimos de sexto nivel es que ya empezamos a hacer, ya hemos completado pues ese proceso. Sí, es que estamos ni en kinder, Ni en ni en no, es que primero, no hemos nacido, sí. Sí. prácticamente. Bueno, Ujú. podemos retomar la próxima área de este. Sí, esta discusión está muy... Yo no la recordaba. Sí. Bueno, y realmente nos debe afectar siempre porque vamos a ser parte del logro del Supremo y luego ya los seres que vengan en el futuro no tienen esa condición. Entonces, eso va a ser como un sello por siempre y además fusionados con el ajustador, que es otro sello por siempre. Realmente sí son como las marcas ancestrales o de nuestra ascendencia. Si nos dijeran, no sé, en 1.000 trillones de años y quién fue su papá inicialmente y quién fue su mamá, pues Ujú. diremos, inicialmente pues yo fui parte del logro del Supremo, pero me guiaba el ajustador, eso es como lo más básico realmente. Ujú. Obviamente serían madre y madre. Mm. Muy bueno. Bueno, entonces voy a dejar de grabar.